En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023. Hoy la Iglesia está celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, entender, pero sobre todo para vivir el mensaje que el Señor hoy nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy está celebrando la Iglesia la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y hay algo que todos tenemos claro: Dios no puede ser contenido entre las 4 paredes de nuestras iglesias, entre las 4 paredes de un edificio. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, sentimos la necesidad de tener un espacio donde poder tener ese encuentro íntimo, ese encuentro personal con Dios. Y no solamente vivir ese encuentro personal con Dios, sino vivir ese encuentro con el Señor, con toda la comunidad con la que compartimos la misma fe. Al comienzo de nuestra era cristiana, no existían nuestros templos. ¿Dónde se reunían las personas? ¿Dónde se reunían los cristianos? Los cristianos se reunían en sus casas. Allí la comunidad se reunía para orar, para celebrar la palabra y celebrar la Eucaristía. La comunidad se reunía como templo de Dios en los mismos hogares, que convertían en esas iglesias, en ese templo donde adoraban y daban culto a nuestro Señor. Claro, el tiempo fue pasando y se vieron en la necesidad de construir edificios dedicados de manera principal al culto del Señor. Comunidades que se reunían para poder alabar, bendecir y glorificar a nuestro Dios. Y una de estas primeras iglesias fue la de San Juan de Letrán. Y la iglesia de San Juan de Letrán viene a ser como el símbolo de la unidad entre las iglesias
del mundo entero y de la iglesia que peregrina allí, en Roma. Por eso, la iglesia de San Juan de Letrán ostenta el título de iglesia principal y madre de todas las iglesias alrededor del mundo. San Juan de Letrán es la catedral de su santidad, el Papa. Hoy, el Papa Francisco, que es el obispo de Roma y tiene ahí, en la Basílica de San Juan de Letrán, la sede episcopal. Pero hay algo, mis queridos hermanos, que no podemos perder de vista. ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? ¿Cuál es el lugar principal de nuestro encuentro con Dios? ¿A través de quién nosotros realmente vivimos este encuentro? Y ese encuentro con Dios lo vivimos principalmente a través de Jesucristo. Jesucristo que nos invita a nosotros a cuidar y a respetar la casa de su Padre. Fue lo que vimos hacer hoy a Jesús en el Evangelio. Sacó del templo a todos aquellos que irrespetaban el sentido del templo y que habían convertido en un mercado el templo de Dios. Quizás nosotros, hermanos, no hemos convertido en un mercado el templo de Dios, pero muchas veces faltamos el respeto a la iglesia, al templo, como lugar donde se manifiesta de manera muy especial la presencia de Dios. Venimos al templo como si fuéramos a la playa. Se ha perdido ese respeto a la iglesia. Comemos dentro de la iglesia, conversamos en la iglesia como si estuviéramos en un parque, nos sentamos muchas veces de manera incorrecta, venimos vestidos de forma que no es la apropiada para venir al templo. Pensemos, hermanos, cómo venimos muchas veces vestidos a la iglesia, en short, camiseta, chancleta. Y eso es un signo de que le hemos perdido el respeto a la iglesia de Dios. Pensemos en nuestros hijos, cómo les permitimos venir vestidos. Hay veces que nuestros muchachos lleven aquí a la iglesia vestidos con la pijama de dormir. Y el Señor nos está recordando a nosotros hoy el respeto que le debemos a la casa de Dios, el respeto que le debemos al templo. Ciertamente, cada uno de nosotros es esa piedra viva que forma, que construye, que levanta el templo de Dios. Pero necesitamos manifestarlo. Y con nuestras acciones, con nuestras obras, muchas veces manifestamos todo lo contrario. Necesitamos aprender nuevamente a respetar el templo, a respetarla como casa de Dios que es, mis queridos hermanos. Y Jesús hoy viene a recordarnos la importancia del templo. Jesús entrega su vida por nosotros, entrega su vida por nuestra salvación, y gracias a esa muerte y resurrección de Cristo, nosotros hemos sido hechos piedras vivas del templo de Dios. Esta fiesta de hoy nos recuerda que como piedras que somos del templo de Dios, cada persona es sagrada, porque Dios habita en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, tenemos nosotros que respetarnos como templo de Dios que somos. Y ese respeto no va a venir de los demás, tienen que empezar por nosotros mismos. No podemos pedir respeto a los otros si nosotros no nos respetamos.
No podemos pedir respeto al templo de Dios si nosotros no lo respetamos primero. No podemos pretender que nuestros hijos puedan respetar la iglesia si nosotros no le enseñamos a respetar la iglesia, si no les enseñamos a respetar el templo. Por eso, mis queridos hermanos, de manera muy especial, hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a saber descubrir aquí, en la iglesia, en el templo, esa presencia del Señor, esa presencia suya. Sepamos, hermanos, acercarnos al templo con un verdadero espíritu de oración, de recogimiento, sabiendo que allí está el Señor esperando por nosotros, que allí, que aquí, en nuestra iglesia, en nuestro templo, de manera especial se manifiesta la presencia de Dios, porque el mismo Señor nos dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Entonces, como cristianos, como comunidad, estamos abiertos o tenemos que estar abiertos para, unidos en oración, hacer presente a ese Cristo Jesús que viene a traernos su salvación. Y no solamente hacerlo presente aquí, sino que realmente sepamos hacer presente al Señor allá afuera, en medio de nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, los invito de manera muy especial a celebrar en este día la Basílica de San Juan de Letrán, y que esta celebración nos lleve a cada uno de nosotros a descubrir y a respetar nuestro templo como lo que es la casa de Dios, un lugar privilegiado de oración y de encuentro con el Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.